Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. A nombre de este equipo y de Idania Chirino les doy la bienvenida. Por supuesto que los invito a que se comuniquen, que reporten sintonía a través de las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, @latarde, NTN24, @NTN24 y mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Vamos a comenzar con la información. El caso de la reelección de Evo Morales en Bolivia podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la mediación del expresidente colombiano Andrés Pastrana, el Comité Pro Santa Cruz, una ONG boliviana, entregó al presidente de Colombia, Iván Duque, una solicitud para que Bogotá interponga ante la instancia interamericana una solicitud de consulta sobre si la nueva postulación del mandatario indígena es un derecho humano, como fue declarado por la Corte Constitucional de Bolivia, que lo habilitó para lanzarse de nuevo a la carrera electoral. Recordemos, el 21 de febrero de 2016, el oficialista Movimiento al Socialismo promovió un referendo para preguntar a los ciudadanos si estaban de acuerdo con aceptar un eventual cuarto mandato de Morales, a lo que la mayoría respondió que no. Sin embargo, la justicia finalmente le dio luz verde para presentar su nombre nuevamente en la contienda comicial. Gracias, presidente Iván Duque, por recibir hoy el pedido de Luis Fernando Camacho para elevar opinión consultiva a Corte San José sobre si reelección perpetua es derecho humano. Colombia fue garante de una constitución que hoy Evo Morales viola en Bolivia. Nos acompaña Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Yoeli, buenas tardes. Un gusto estar acá en la tarde, no por Skype, sino en vivo y directo. Ese es un milagro. Nos hace el honor. Un gusto. Usted respalda la petición de que la Corte Interamericana revise el caso, esta petición que el expresidente Andrés Pastrana ha presentado. Por un lado está el argumento de que no se debe discriminar a nadie para presentarse a una elección. Esa es una de las versiones de una de las partes. Y el otro hecho es avalar la reelección indefinida, que pone en jaque los parámetros de la Carta Democrática Interamericana. Son dos puntos de vista totalmente diferentes en un punto que es Bolivia y la democracia en Bolivia. Yoeli, gracias. La cuestión es clara, no existe dos puntos, existe uno solo. Bolivia es el único país en el planeta, en la historia, donde se está violando los límites de mandato presidencial que se aprobaron en una constitución votada el año 2009 con mediación y garantía internacional multilateral de Colombia y de Brasil. Ese límite de mandatos, cuando se intenta modificar el 2016 para permitir que Evo Morales continúe en el poder, en un referéndum el pueblo dice que no. Ha sido votada 2 veces esa limitación de mandatos y después surge la fotocopia o el replicar el fallo judicial que usa Ortega en Nicaragua de pretender que ser tirano es un derecho humano, que la reelección perpetua sería un derecho humano amparada por la Sacrosanta Convención de Derechos Humanos. En el caso de Bolivia, a diferencia de Nicaragua u otros países de Centroamérica, hemos votado 2 veces en 7 años a pedido del interesado Evo Morales, quien hoy busca permanecer en el poder para siempre. El único criterio discriminatorio, Yoeli, sería decir, si los Castro tienen derecho en Cuba, Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua a ser tiranos dictadores, Evo Morales también tiene derecho a ser tirano, no lo discriminen. Es absurdo y es pueril esa justificación. Usted lo decía, hemos visto el caso, por ejemplo, de Nicaragua, pero las cosas como van en Bolivia, ¿quiere decir que se va a vivir una dictadura como la que vemos en Nicaragua, como la que vemos en Venezuela? Yoeli, el problema donde el germen de los gobiernos autoritarios es el continuismo, no es el populismo o esos análisis esotéricos. ¿Qué tienen en común Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, que a diferencia de todos los otros países tienen gobiernos de 60 años en la isla, de 20 años bajo el régimen que ha destrozado Venezuela y llegando a los 14, 15 años en Nicaragua y Bolivia? El continuismo y la reelección perpetua son lo que lleva a copar las instituciones de parte de un régimen, a amordazar la prensa, a criminalizar la oposición y destruir los países. Y si Nicaragua nos ha enseñado algo, es que aquel, como Ortega, que está dispuesto a violar los límites de mandato de su propia constitución para quedarse en el poder, después está dispuesto a matar para no irse nunca del gobierno. Sin embargo, de manera sorpresiva, hemos visto un respaldarazo
que le ha dado políticamente a través de las redes sociales, que le ha dado en público Luis Almagro a esta candidatura del presidente Evo Morales. Vamos a escucharlo, cómo lo hizo, y vuelvo con usted. ¿Puede explicar por qué un aliado de Maduro como Evo Morales podrá ir a una reelección y no terminar su mandato y darle posibilidad dentro del sistema democrático a que haya otro presidente? ¿No es esto una contradicción? No, no podemos comparar en ningún caso a Nicolás Maduro con Evo Morales, y una comparación así, plano a plano de los dos, no es justa ni es apropiada. Yo en estos días estuve en Bolivia y a partir de mi visita a Bolivia empecé a recibir 3 clases de ataque. Uno, que yo hacía esto por mi reelección, lo cual es un disparate sublime. O sea, es probablemente la cuestión más ridícula que he escuchado en todo este año que llevo como secretario general, porque definitivamente esto afectaba directamente mis apoyos y mi posibilidad de reelección. Segundo, en la visita al Chapare, las comunidades locales me reciben en la comunidad con guirnaldas que, siguiendo sus ritos ancestrales, eran hechas con ramas de coca. ¿A qué atribuye que Luis Almagro dé un espaldarazo a Evo Morales cuando ha sido tan crítico de la situación que se registra en Venezuela con Nicolás Maduro? Yoli, eso es lo que causó una profunda indignación y una enorme decepción en Bolivia. Por las redes, con tweets y con informes, Almagro el 2017-2018 había dicho una y otra vez que la reelección no es un derecho humano, que doblegar la voluntad popular expresada en un referéndum a través de un fallo judicial no corresponde. Él pide un informe y un dictamen de la Comisión de Venecia, jurisconsultos europeos, que señalan con claridad que la reelección no es un derecho humano. Él hace un video y dice que la reelección perpetua y violar los límites de mandatos puede dar pie a una dictadura de facto. Fue taxativo y claro. ¿Qué sucedió? Llega la elección el próximo año, él está buscando, él había prometido no hacerla y claramente no es que lo hizo por redes, Yoli vino a Bolivia, dio allá el espaldarazo, hizo un giro copernicano inexplicable que no tiene explicación, porque que un secretario general de la OEA hable de que se sorprende que hay coca en el Chapare es como que alguien te diga que en el mar hay agua y me he sorprendido. Pablo Escobar sabía que había coca en el Chapare y la compraba hace 40 años y la importó a Colombia. Basta ver una serie de Netflix para saber la realidad. Son justificaciones infantiles de un vuelco que se ha dado que no tiene explicación, que ha sido repudiado y rechazado. Y si sigues la prensa internacional de Argentina, Chile, claramente estaba en curso una intención, según dicen medios internacionales, de buscar que la elección del secretario general no se haga el próximo año, sino que se anticipe ahora en junio, incluso en Medellín, que sería fatal, sería terrible replicar las técnicas de Maduro. ¿Qué hizo Maduro en Venezuela? La elección presidencial que correspondía ser en diciembre de 2018, la anticipa 7 meses fraudulentamente con la Asamblea Narcocubana Constituyente para, sin competidores y con fraude, quedarse en el poder. El nuevo secretario general tendrá que ser elegido el próximo año, con los nuevos gobiernos, posiblemente, de Argentina, de Uruguay, de Guatemala, de Panamá, de Bolivia. Hay que hacer las cosas a su tiempo y no buscar quedarse en el poder anticipando los plazos. Créeme que esa ha sido una jugada que le va a salir muy mal, porque algo muy sencillo: Maduro no le va a dar permiso a Evo Morales para votar por Almagro, aunque vaya y baile en el Chapare toda la noche como tristemente lo hizo. A eso iba, pero ¿hay alguna base, alguna prueba de que en verdad había un pacto entre Evo y Almagro? Mire, hay que ser demasiado ingenuo para no darse cuenta. ¿Cuál es la explicación del giro? ¿Qué cambió entre fines 2017, marzo 2018 a la fecha? Que Almagro, que había dicho que no iba a buscar la reelección, tenía el derecho estatutario, a diferencia de Morales, sí tenía derecho, más allá de lo que hubiese dicho en la campaña, tenía derecho para hacerlo. Pero venir a Bolivia, a la zona donde se produce la coca que se destina al narcotráfico, en la zona donde se hizo el lavallato con una empresa brasileña, OAS, cuyo dueño Piñero está preso por intentar hacer una carretera en esa zona al doble de precio, afectando a una comunidad indígena y destrozando un parque nacional para extender los cultivos de coca que se hacen cocaína, más del 90%, y se van a la Argentina, a Brasil y afectan enormemente a Bolivia. Sorprendió por eso, porque no solamente fue hacer una declaración de lejos, estaban haciendo un acto de proclamación presidencial. Nunca en la historia un secretario general de la OEA o un presidente del BID
ha ido a la proclamación de un candidato presidencial. Peor, el caso de uno que está buscando la reelección, violando la Constitución, desconociendo un referéndum en la zona que es la meca del narcotráfico. Es inaudito lo que se vio y por eso causó una profunda indignación en Bolivia. Y créeme que también una condena de países vecinos, porque en Argentina, Uruguay, sí, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, se sufren las consecuencias de la lacra del narcotráfico, así como ustedes con Venezuela, Centroamérica y Estados Unidos también hacen otro circuito pernicioso que hace mucho daño a nuestras sociedades. Pero tomando lo que usted decía, es ingenuo, Luis Almagro, al pensar que si existe este pacto Bolivia, e incluso Nicolás Maduro le va a dar el permiso a Evo Morales de que vote por este segundo mandato como secretario general de la OEA? Para mí es una ingenuidad extrema el pensar que este gesto va a llevar a algo bueno. Mire, el gobierno Morales es abiertamente servil al chavismo, a Nicolás Maduro hace mucho tiempo. Por eso es que cuando Almagro empezó, ojo, éramos escépticos al principio. Almagro estaba en el diálogo con Maduro en 2014. Él jura el 2015 diciendo que va a reintegrar a Cuba a la OEA. Con el tiempo pareció comprender que estos eran regímenes totalitarios. Le dimos la bienvenida, celebramos su actitud en Venezuela, en Cuba, algo tardía en Nicaragua. Y lo que hacía y decía sobre Bolivia y la defensa del voto popular, de la Constitución y de la democracia, reiteradamente el 2017-2018, por eso causó indignación, tristeza, decepción, su giro, su vuelco que dio. La realidad es, te lo digo de esta forma, Yoli, claramente, si Maduro sigue en el poder, Evo Morales va a votar en la OEA de la forma que le diga Maduro. Si Maduro no deja el poder, el control de facto dictatorial, usurpado que hace de Venezuela, se van a destapar todas las relaciones entre Bolivia y Venezuela que son terribles en términos de crímenes, de hechos de violencia que se van a destapar. Almagro lo sabe. En la CIDH hay un proceso por ejecución sumaria en Bolivia del gobierno actual con gente de Venezuela que estaba participando. Entonces, venir a avalar eso y pensar ingenuamente que se va a lograr apaciguar a Bolivia, te reitero, si Maduro está en el poder, Morales va a votar por quien le diga Maduro. Si Maduro sale del control de Venezuela, nadie va a poder recibir el voto de los satélites de Maduro en Bolivia y Nicaragua. ¿De qué tamaño es el daño que le hizo al secretario general de la OEA, al prestigio de Luis Almagro, al prestigio de la institución, el proceder de estos últimos días? Mire, le hizo un daño enorme a la democracia, a la coherencia con los principios que uno debe mantener. Y aquí está hablando usted con alguien que ha sido deportado de Cuba, que ha sido declarado persona no grata junto al presidente Pastrana 2 veces en Venezuela. Yo digo exactamente lo mismo en La Habana, en Caracas, parado en la puerta en Ramo Verde, que lo que digo acá y lo que digo en Bolivia. Eso es lo que la gente valora, la consistencia de tener la misma posición en cualquier lugar, en cualquier momento, sobre principios básicos de la democracia. Y como solía decir Almagro, con un fallo judicial mañoso, desconocer la voluntad popular expresada 2 veces, es terrible. Es el único caso en el mundo, no admite precedente. Hablar de discriminación no hay tal, porque el único caso donde se está violando, a pedido del interesado que pidió el 2009 con garantía de Colombia y el 2016 que se vote esto, es Bolivia. Y aunque fuese igual, imagínese lo que significa decir que no puedo capturar o procesar al violador de este fin de semana porque los 4 del año pasado siguen libres. Es casi dar carta blanca a la impunidad. Ortega debió hacer una fiesta en Nicaragua y los Castro en Cuba también. El decir que mientras haya un tirano, un violador, alguien que se perpetúa en el poder, es discriminar a otros tiranos, no permitirles hacer lo mismo. La Corte de San José se debe pronunciar. Lamentablemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha guardado un silencio cómplice. Han hecho audiencias sobre esta materia, han venido a Bolivia y guardan un silencio cómplice. Son un hospital democrático que solo hace autopsias en Venezuela y Nicaragua cuando es tarde y no actúan a tiempo. Triste y vergonzoso y cómplice. Pero Almagro fue más allá. Pasó de la defensa de la democracia en Bolivia al silencio cómplice, a la defensa activa, presencial de la violación de la Constitución. Triste. ¿Qué queda? Eso hemos pedido ayer al presidente Duque, como mostrabas acá. Habíamos conversado con él un par de veces. Colombia y Brasil fueron garantes del acuerdo constitucional en Bolivia que se votó, que establecía una sola reelección. Eso fue ratificado en otro referéndum del 2016. Ambas veces observado por misiones de la OEA que certificaron los resultados y relevaron
que se limite la reelección, que la alternabilidad era buena y sana, y Almagro tiene sus informes en sus manos. ¿Qué falta ahora? Que la Corte de San José se pronuncie, porque no puede ser, Yoli, imagínate en América Latina, todos los que somos signatarios de la Convención de Derechos Humanos, en países como México, como Brasil, como Chile, como Perú, Ecuador, se respetan los límites de mandatos. Más aún, en Colombia han recortado de 2 mandatos a 1, el presidencial. Lenín Moreno en Ecuador, la reelección indefinida que pretendía Correa, vía referéndum la recortó. En Perú acaban de eliminar la reelección de alcaldes, concejales y diputados. ¿Son violadores de derechos humanos en Colombia, en Perú, en Ecuador? No. Entonces es contradictorio que hay países, la mayoría, que respetan los límites, otros que los recortan y solo países como Nicaragua, como Bolivia, como lo que se vio en Honduras, que pretenden que la reelección perpetua es un derecho humano amparado por una convención de la OEA diseñada, Yoelí, para proteger a los ciudadanos de los caprichos del tirano y no para que el tirano caprichoso se quede en el poder para siempre, desconociendo en Bolivia lo que hemos votado 2 veces los ciudadanos. Ahora, Luis Almagro decía que muchos de estos países de la OEA le habían expresado su deseo de que se reeligiera, porque si no podría entrar en una etapa de inestabilidad. ¿Qué tan medular es Luis Almagro en la crisis de Venezuela? A ver, yo le puedo decir que yo estuve en Venezuela políticamente, no en visitas de ministro o de autoridad, apoyando a la oposición la primera vez con Pollo Salas Romer Feo en Valencia, Carabobo, el 2004. Estoy consciente que el chavismo se apoderó de mi país el 2006, que hizo un daño enorme. Y algunos, el presidente Pastrana, mi buen amigo, hemos venido luchando sostenidamente por la causa venezolana. Dimos la bienvenida a que del silencio de Insulza se pasó a una posición firme de Almagro. Y también celebramos que desde el 2007 tome una posición clara sobre Cuba y que también defienda lo de Bolivia. Por eso causó enorme extrañeza este giro y vuelco. Pero dicho eso, para cualquier país, para cualquier organización, yo no creo en Superman. Yo no creo en la figura imprescindible. Eso es lo que hace Maduro, eso es lo que hace Ortega, eso es lo que hace Castro, de decir somos nosotros o nadie o todo colapsa. Si me preguntas, yo conozco gente perfectamente apta, competente, demócrata, consistente, que puede perfectamente ser secretario general de la OEA. Si me dices, cíteme un ejemplo, Laura Chinchilla, admirable estadista, mujer, expresidenta de Costa Rica, ha estado 2 veces en Venezuela, defiende lo que pasa en Nicaragua, una mujer enormemente competente. En el tema No hay imprescindibles. Créame que compromiso con la defensa de la democracia en Venezuela, Nicaragua. El presidente Pastrana le puede decir, nuestro sindicato de expresidentes de la Iniciativa Democrática de las Américas, que hace varios años venimos defendiendo lo de Venezuela, hemos estado en Cuba. Somos como 30 expresidentes, gente comprometida, con principios, con coherencia y con convicción, que no andamos cambiando en función a lo que sea el interés coyuntural. Porque hacer lo que fuese para quedarse en el cargo es lo que hace Maduro en Venezuela, es lo que hace Ortega en Nicaragua, es lo que está haciendo Evo Morales en Bolivia, y si es malo allá, es malo para la OEA también. Luis Almagro entonces debe de reconsiderar su postura y abandonar la idea de buscar un segundo mandato. Mire, yo no voto. Lo que le puedo decir es que para los que luchamos por la democracia en Bolivia, el daño que le ha hecho Almagro a la lucha por la democracia es el más grande de la historia, porque te repito, va más allá del cambio de posición. Nadie nunca ha ido a una proclamación presidencial para un 4º mandato en la zona cocalera, donde se está desconociendo a la voluntad popular, tema que él solía vehementemente condenar y sin embargo va, baila, se mezcla con gente que tiene procesos por narcotráfico, por violencia contra efectivos policiales y causa una enorme indignación. Comprenderás que para Bolivia un funcionario que va a una proclamación presidencial y que facilita lo que él mismo solía denominar dictadura de facto, para los bolivianos comprenderás que no es una persona, los demócratas, no hablo de Evo Morales, que goce de la confianza, que tenga la consistencia y el apego a los principios necesarios para defender la Carta Democrática y defender la democracia en la región. Expresidente, aprovechando que está aquí, quisiera abordar también el tema Venezuela. El número 2 del régimen madurista volvió a arremeter contra los diputados del gobierno interino de Venezuela y en su programa con el Mazo Dando, Diosdado Cabello informó que a más diputados de la Asamblea Nacional se les allanará la inmunidad parlamentaria. Según Cabello, los legisladores se evaden la justicia y son responsables del supuesto golpe de Estado que dice el chavismo adelantó el presidente interino Juan Guaidó. Esto contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril. Se trataría de otros 5 diputados cercanos a Guaidó,
Cabello además dijo que es mentira que el vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, esté desaparecido como lo ha denunciado su familia. Ayer me dijeron, ya entraron otros diputados más a esta lista de los que hay que allanarle la inmunidad parlamentaria. Aquí no va a haber impunidad. No puede haber impunidad. Como nosotros no matamos, no perseguimos, no desaparecemos a nadie, entonces tiene que funcionar la justicia. ¿Qué está tratando de hacer el madurismo contra la Asamblea Nacional? Instalar la segunda Cuba y defenestrar a la Asamblea Nacional. Ese hombre, Dios mío, ¿qué le has dado a este Diosdado Chapello, el Chapito de Venezuela? Es tenebroso y créame, lo he visto. Recuerdo que el 2015 Laura Chinchilla y otros andaban preocupados porque así como lo ves ahora, salió a decir expulsen a Quiroga y aparecían vagonetas de matones porque yo pedí que se cierre las mesas, se respete el voto y no se haga fraude públicamente. Y es un hombre que siempre hace esto, amenaza. Y él fue el presidente del Congreso saliente del 2015 que perdió su poder. Y después castró al Congreso vía la instauración de jueces que no permitieron al Congreso aprobar ni la ley de gravedad. No podían aprobar presupuestos, designar gente, fiscalizar, hacer absolutamente nada por el control judicial que tenía este tenebroso personaje. Ahora es el presidente de la Asamblea Narco-Cubana, la Nacional Constituyente, que pretende terminar la faena. Castró al Congreso, pero el Congreso siguió, ahora llegó Guaidó, quiere terminar la tarea de destrozar el Congreso, instaurar una dictadura plena, abierta, dura, pura, criminal y delincuencial, y obviamente seguir expoliando Venezuela con el contrabando de gasolina para este lado, el tráfico de cocaína para allá, la explotación del oro más allá, instaurando lo que es un Estado puramente criminal, simbolizado por ese tenebroso personaje. Para hacer eso necesita concluir la faena en la que viene empeñado hace años, que es cerrar definitivamente el Congreso e instalar un sistema a la cubana total con esta asamblea narcocubana, narcosoviet que él preside. Ahora, todas las fuerzas políticas antimaduristas deben estar alineadas con ni siquiera prestar oídos a esta idea de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones en la Asamblea Constituyente, como dice Juan Guaidó, porque puede ser también una prueba de fuego. Si los divide, podría retomar el poder que tiene. Yueli, Juan Guaidó tiene abrumador respaldo internacional, más de 50 países, tiene masivo respaldo popular interno y plena legalidad constitucional. Maduro se está quedando a través de la instauración dura de un Estado criminal. Lo que hay que hacer, lo que el mundo está pidiendo, es elecciones presidenciales porque nadie aceptó el fraude de mayo del año pasado, cuando adelanta comicios para 5 competidores fraudulentamente, con chantaje del hambre y bolsas CLAP, robarse la elección. Lo que demandan todos, Grupo de Lima, Grupo de Contacto, es nuevas elecciones presidenciales. A mí me parece central lo siguiente, Yoli. Hay que ir camino al 26 de junio. Medellín será la asamblea de la OEA. No hay que esperar hasta esa fecha, pero ya tendrá que tener un desenlace la situación de Venezuela camino a la asamblea de la OEA. Yo he hablado acá la semana pasada y he sugerido que se unifique esfuerzos, que se cree la reunión de Bogotá, el Grupo de Bogotá, el mecanismo de Bogotá, que pueda congregar al Grupo de Lima, al Grupo de Contacto de Europeos y que se tenga una sola posición coherente respecto a exigir elecciones presidenciales, sancionar a la cleptocracia criminal y respaldar a Juan Guaidó frontal y abiertamente para que él pueda salvar la democracia de Venezuela. Pero son pronunciamientos internacionales de organismos internacionales. ¿Cómo lograr esta etapa que es la más difícil de la transición? Porque no va a salir negociando, no va a salir platicando. Bueno, seguir con lo que se viene haciendo, las sanciones a la cleptocracia criminal. El problema, Yueli, te voy a decir cuál es, que cuando a uno de estos delincuentes lo sancionan en Estados Unidos, le congelan cuentas, le quitan la visa, se va para Costa Rica. Cuando lo hacen en Costa Rica, se van para España. Cuando le hacen en España, se van más allá. Al unísono, todos los países del Grupo de Lima, del Grupo de Contacto, que es la gran mayoría de los países europeos, tienen que aplicar sanciones, incautar bienes, remover visas y decir claramente el único camino es elecciones libres con un gobierno interino encargado, como se dice, de Juan Guaidó para redemocratizar Venezuela y no permitir que Maduro juegue en decir, a veces escucho al Grupo de Lima y lo rechazo, converso con el Grupo de Contacto y después ahora converso con Noruega. En Colombia ustedes conocen perfectamente a dónde lleva la actitud de Noruega, a algunos les puede gustar acá, a otros no.
pero creo que hay que tener un solo camino lo más rápido posible y hay que poner fechas límites. Para mí el 26 de junio la asamblea de la OEA en Medellín tiene que ser la fecha de corte. Colombia es el país que tiene que liderizar esto porque recibe el contrabando de gasolina, porque de aquí se van las armas del ELN, allá se va el ELN, hacia acá vienen los refugiados. No se va a poder solucionar el tema de Venezuela sin Colombia, y yo soy de los que creo, y se lo he dicho al presidente Duque, que así como algún día, hace 2 siglos, un venezolano a caballo con sable cruzó los Andes y liberó a Colombia, a Bolivia, a Perú y Ecuador, ahora es un colombiano, Iván Duque, que le va a ayudar a devolver libertad a Venezuela, la tierra de Bolívar. ¿Está descoordinada el apoyo internacional? Algunos dicen que se debería de avanzar en la intervención, pero no la intervención militar, en cierto tipo de sanciones, pero no llegar a esos extremos. Y también si está descoordinado todas las fuerzas políticas dentro de Venezuela en este momento, después del 30 de abril que inició la Operación Libertad. Yo creo que dentro de Venezuela, como nunca antes, hay consenso alrededor de la figura de Juan Guaidó. Hay que reconocer, es un hombre joven, con el presidente Pastrana. Bueno, yo lo conocí en el 2007, en ese referéndum, cuando era un joven activista estudiantil con John Goicoechea. El 2015 era candidato a diputado, con él íbamos a intentar a visitar a Leopoldo López. El 2017 ya era diputado. Y ha logrado generar un enorme consenso interno alrededor de ser el presidente encargado. Creo que ese tema, más allá de alguna escaramuza, está muy claro. Creo que lo que hace falta es cohesionar los esfuerzos internacionales y en particular 2. El grupo de contacto, primordialmente europeo, con el grupo de Lima, que es principalmente latinoamericano, y yo he sugerido que en Bogotá se cree el mecanismo de Bogotá, el grupo de Bogotá, lo que quieras decirle, donde esté todos los de Lima, todos los de Europa en el grupo de contacto, Estados Unidos y la China también, para entender que lo que hay en Venezuela es un estado criminal. Está ocupada Venezuela hace mucho tiempo por el Che, no por Guevara. Está ocupada por cubanos, por Hezbollah y por ELN. Hay que cesar esa intervención de cubanos, Hezbollah y del ELN que ha destrozado Venezuela, que lo ha convertido en un estado criminal, para actuar en armonía y coherencia y cohesión con todos los grupos internacionales que quieren ayudar a redemocratizar Venezuela. Ahora, Juan Guaidó aseguró en una entrevista que hay suficiente apoyo militar para sacar a Maduro del poder. ¿Usted cree que el descontento en las Fuerzas Armadas sí puede llevar a una operación Libertad que avance, que concrete la salida de Nicolás Maduro? Mire, claramente hay suficientes quiebres para que el preso icónico del planeta, Leopoldo López, hubiera sido liberado y que el SEBIN, este tenebroso órgano que persigue, que reprime, que tortura, se hubiera quebrado. No es poca cosa que el preso número 1 de Diosdado Cabello esté hoy no en libertad, pero por lo menos en una embajada y fuera del arresto domiciliario y de Ramo Verde. Eso te muestra una profunda fisura. Debajo de lo que se ve, de las aguas que se ven, hay muchos problemas, pero por eso un mensaje unívoco de la comunidad internacional y que no se juegue a divisiones o escenarios alternativos es imprescindible en este momento. Yo estoy convencido que estamos en semanas decisivas. La economía venezolana, como sabes, está colapsando por el manejo de Maduro. Lo que Maduro ha hecho es impresionante. En sus 6 años, la economía de Venezuela está camino a ser la 3ª parte de lo que era. La producción petrolera, la 4ª parte de lo que era cuando él comenzó. Sí. Ha multiplicado los crímenes por 8, los números de pobres por 8, los crímenes por 6, han retornado malaria, difteria, sarampión, cocinan a leña en una petropotencia, la mayor cantidad de asilados y refugiados. Te puedo decir que Churchill tenía razón sobre lo que hace Maduro. Nunca un régimen con tanto tiempo, tanto poder, tanto dinero ha destruido tanto un país para beneficio de unos pocos criminales. ¿Usted cree que todas las opciones, incluso la intervención militar, están sobre la mesa? Porque hay quien les pide a Guaidó que active el artículo y pida apoyo militar. Entiendo esa demanda y yo nunca me dejo llevar por lo que mucha gente quiere. Debatamos la hipotética, supuesta, eventual acción de algún otro país militar. Lo que yo exijo siempre es que cese la intervención del Che, de los cubanos, de Hezbollah y del ELN, que tienen ocupada y colonizada a Venezuela. Los cubanos son unos vampiros que se llevan la sangre petrolera de Venezuela a cambio de destrozarla. Ha sido el programa de robo bilateral más grande de la historia, lo siguen haciendo, y hablando de la comunidad internacional, se debería hacer un cerco, no solamente como dice el presidente Duque, diplomático, económico, sino un cerco criminal para evitar que se roben la gasolina, que se roben el petróleo a Cuba, que se lleven el oro, que saquen cocaína en aviones, para generar este cerco criminal que les quite
los recursos robados producto de estas actividades ilícitas que son lo que sostiene a estos grupos criminales, donde la jerarquía militar superior es socia de los negocios y los del medio están siendo torturados y maltratados por cubanos. Hay que llamar a la intervención, tiene que cesar la intervención de cubanos, de Hezbollah y de ELN, en particular de los cubanos que han colonizado y destrozado Venezuela. Es el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, aquí en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Yoli. Muchas gracias. Encantado. Gracias por venir. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Reunión de diplomáticos. El canciller de México, Marcelo Ebrard, de visita en Washington, se encuentra a esta hora con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La cita se da en momentos en que la migración se ha convertido en uno de los principales temas en la agenda de ambos países. Emiliana Molina tiene toda la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el canciller mexicano ha llegado al Departamento de Estado para proponerle un plan de desarrollo al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Un ambicioso plan de desarrollo que México está intentando lograr que Estados Unidos brinde su apoyo financiero para desarrollarlo no solo en México, sino también en los países del Triángulo Norte, que de hecho en el último mes vimos alrededor de 58,000 personas detenidas por agentes federales en la frontera sur de la Unión Americana, un número sin precedentes y que las autoridades de ambos países están intentando aliviar. Con este plan de desarrollo que viene a proponer el canciller mexicano, pues el vicepresidente del gobierno electo de Nayib Bukele en El Salvador está de acuerdo con algunas de las medidas. Es producto de una reflexión profunda del gobierno, pero también conocemos que hubo en esta semana la presentación de una propuesta de CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, orientada a buscar en la frontera sur de México y en el Triángulo del Norte aquellos espacios en los cuales, mediante inversiones económicas, mediante el desarrollo y la seguridad de las comunidades, evitemos que los jóvenes especialmente sigan abandonando las comunidades y viéndose obligados a emigrar. Este plan de desarrollo tiene como fin abordar la pobreza y la violencia que se vive en estos países del Triángulo Norte y en México para intentar aliviar esta crisis migratoria. Esto mientras esta misma semana el mandatario estadounidense Donald Trump arremetió nuevamente contra las autoridades mexicanas, asegurando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hace lo suficiente para impedir el flujo de estos migrantes de manera irregular. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. En cualquier momento volvemos contigo. Y en esta parte del programa nos acompaña Arturo Sarucán, consultor y embajador de México en Estados Unidos entre 2007 y 2013. Embajador, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son las claves de este encuentro? Ebrard decía que quería abordar el plan de desarrollo de México, que incluye, entre otros puntos, el desarrollo económico en el sur de México y en países como Guatemala, Honduras, El Salvador. ¿Qué deberíamos esperar? La gran apuesta mexicana evidentemente es correcta, es decir, mientras no atendamos México, Estados Unidos y otros países de la región, las causas estructurales, ya sean económicas o de inseguridad, que generan estos flujos transmigratorios a través de México y de otras partes de América Latina, a través del territorio mexicano hacia Estados Unidos, no vamos a resolver el problema, vamos a seguir poniéndole curitas a este reto y ciertamente esta manía que el presidente Trump tiene por muros, que son realmente una solución del siglo I antes de Cristo para retos del siglo XXI, pues no van a resolver los temas. Entonces México, y creo que correctamente el presidente López Obrador, ha trabajado con la CEPAL para presentar un programa integral de desarrollo para los países del Triángulo del Norte, para la porción sur de México. El problema es que esto, que en cualquier otro momento, en otra coyuntura, con otra administración estadounidense, tendría quizá opciones de tracción, con este presidente que ve todo bajo una óptica de suma cero, de que la única fórmula que le gusta es la fórmula que él pone sobre la mesa, en donde, a pesar de estos retos, lo que ha venido ocurriendo el último año son recortes a los programas de cooperación del Departamento de Estado de Estados Unidos con Centroamérica. Se antoja muy difícil que Estados Unidos realmente le dedique los recursos, la banda ancha, el capital diplomático necesario para que este programa lleve un acompañamiento real y de fondo estadounidense. Esto es lo que trae a Marcelo Ebrard, al canciller mexicano, hoy a Washington,
y en esta reunión que está sucediendo, como ha dicho tu corresponsal, está ahorita aquí en el Departamento de Estado llevándose a cabo, pues veremos qué sale y si hay algún indicio de que Estados Unidos estaría dispuesto, primero, a dejar de recortar recursos para Centroamérica y a entender la articulación y la concertación en la región de una manera muy distinta a como por lo menos la concibe el presidente Donald Trump. ¿Hay posibilidad de que Estados Unidos, por ejemplo, modifique la política de deportación hacia México y no hacia los países de origen de los migrantes? Yo no veo eso en la mesa ahorita. Yo creo que, sobre todo más a raíz de la purga que se acaba de dar en el Departamento de Seguridad Interna con la renuncia de la exsecretaria de Seguridad, Kirstjen Nielsen, con las designaciones de personas con posiciones mucho más duras en posiciones claves de ese departamento, con un presidente totalmente encarrilado ya en su campaña de reelección, donde el alcahueteo de la migración y de la inseguridad fronteriza y de los migrantes va a seguir siendo una de sus grandes banderas político-electorales camino a su reelección. Lo veo muy difícil. ¿Y qué tiene que hacer México? Porque durante la administración de Peña Nieto, Trump ya amenazaba con la construcción del muro. Ya pasaron los 6 primeros meses de la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿va ganando, va perdiendo México frente a esta insistencia del presidente de los Estados Unidos de construir una barrera fronteriza? Van 640 kilómetros. Mira, yo no creo que es un tema de ganar o perder. Yo creo que es un tema de errores en el diseño de políticas públicas. Es decir, la decisión de construir o no un muro, nos pueda gustar o no, nos parezca o no, es una decisión soberana de Estados Unidos y del Congreso estadounidense. Si Estados Unidos cree que dedicándole $23,000 millones a la construcción de un muro de costa a costa es la mejor manera de mejorar su seguridad, pues allá ellos. No va a mover la aguja, primero porque la mayor parte de las drogas que entran al territorio estadounidense entran a través de los puertos de cruce fronterizo, no entre los puertos de cruce fronterizo. Entonces, ¿para qué sirve un muro? Y segundo, no va a mitigar ni atender las causas estructurales de la emigración, ya sean por seguridad o por faltas de oportunidades económicas que están generando estos flujos migratorios. Yo creo que el gran reto para México es cómo, por un lado, blinda la relación que se ha venido construyendo en los últimos 20 años entre México y Estados Unidos, cómo le pone líneas rojas a este presidente estadounidense para que con esta narrativa y estas diatribas antimexicanas no siga dañando las percepciones públicas que tan importantes son en esta relación bilateral. Y tercero, que México pueda encontrar algún mecanismo de contención frente a lo que va a ser la tónica diaria de aquí a noviembre del próximo año, que es el presidente pegándole a México como una piñata político-electoral, porque así le conviene para movilizar a su base. De hecho, retomando lo que usted dice, un día Trump ataca al presidente López Obrador, al día siguiente dice que sí está haciendo lo correcto en términos de migración. ¿Cuáles serían esas líneas rojas que ya tiene que plantar el presidente López Obrador para que no siga excediendo tanto el discurso como las acciones que parecen ser cada vez más virulentas? Aquí hay un tema importante que hay que subrayar. El presidente Trump no ha atacado nunca por nombre al presidente López Obrador. Es decir, desde que López Obrador asumió la presidencia, nunca ha tuiteado o nunca ha criticado por nombre al presidente mexicano. Golpea a México y golpea al gobierno mexicano, pero ha sido muy cuidadoso en no personalizar el ataque en la figura del presidente López Obrador. Por esto es que además creo que el presidente mexicano no debe subirse a la palestra pública a contestar en un toma y daca público con el presidente Trump. Yo creo que ahí hace bien. Pero lo que el gobierno mexicano sí tiene que hacer es empezar a decir, México hace A, B y C en materia de cooperación en seguridad con Estados Unidos. México ha venido deteniendo, deportando, repatriando a X cantidad de transmigrantes de territorio mexicano, y eso es lo que hay que poner sobre la mesa, de que pues, si se sigue golpeando al país, ese tipo de políticas de colaboración, de cooperación que se habían venido diseñando, por cierto, a un altísimo costo diplomático y de percepciones para México en otros países de América Latina,
esos programas se tendrían que poner en la nevera hasta que el presidente no deje de golpear al país. Ahora hay reportes de pérdidas que se han generado durante los cierres de la frontera o estos espacios. ¿Cuál debería de ser la postura de México? Porque si bien no hay que entrar a este golpeteo, como usted decía, embajador, sí tiene que hacer algo en términos de esta relación comercial tan importante para ambos países. México se ha convertido, a raíz de la guerra comercial de Estados Unidos con China, ya en el primer socio comercial de Estados Unidos en este primer trimestre del año. Eso quiere decir que esos 1.6 mil millones de dólares que comerciamos al día están impactando el bienestar y la prosperidad de 5 millones de trabajadores estadounidenses que directamente dependen de la agenda comercial con México. El tema aquí es que México va a tener que seguir trabajando de la mano con los alcaldes, con los gobernadores, con los congresistas de los estados estadounidenses que dependen de esa agenda comercial con México. Es decir, 25 estados de la Unión Americana tienen a México como su primer socio comercial. Entonces, el trabajo diplomático de interacción, de engarce, de cabildeo que México tiene que seguir haciendo con estos gobernadores, con los alcaldes, con los congresistas va a ser fundamental para contener el impacto de precisamente algunas de estas medidas que el presidente ha tomado, ya sea para presionar a México o para supuestamente atender esta crisis de seguridad nacional en la frontera mexicana-estadounidense a raíz de los flujos migratorios centroamericanos, en donde el presidente está reubicando a personal aduanero, a las actividades de control migratorio, y la falta de personal es lo que precisamente ha generado estos cuellos de botella y este incremento en los costos por pérdidas o por demoras en el cruce de mercancías a lo largo de nuestros 42 puntos de cruce fronterizo entre México y Estados Unidos. Hay una información en desarrollo respecto a que Estados Unidos va a autorizar la instalación de campamentos en la zona fronteriza del lado de Estados Unidos, donde se van a permanecer alrededor de 500,000 migrantes hasta que se dé curso a su petición de asilo. ¿Cuáles serían las claves para atender esta situación de estos migrantes centroamericanos, incluso algunos africanos que ya cruzaron por el territorio mexicano y están de aquel lado en los Estados Unidos? No queda duda que la única manera que esta parte se va a solucionar es con una reforma migratoria integral en Estados Unidos, y una reforma migratoria que le dé más recursos a los jueces para poder escuchar y atender estas audiencias de asilo o de refugio que muchos de estos migrantes están esperando. Segundo, poder elevar los techos de visas temporales, ya sea para trabajadores agrícolas o trabajadores de las industrias hoteleras y de servicios, que es un porcentaje muy importante, un mecanismo que permita generar movilidad laboral circular, transparente, ordenada y segura, que permita que un empleador en Estados Unidos contrate a un empleado que pueda venir y regresar de manera segura, ordenada, con una visa, de manera legal. Es decir, es un debate muy importante que se tiene que dar en Estados Unidos, pero que evidentemente en las circunstancias actuales de un presidente que está usando la migración como un instrumento político electoral, pues se antoja muy difícil que en este momento en Estados Unidos pueda prosperar una iniciativa de reforma migratoria. ¿Qué balance hace usted, embajador, de la política migratoria? Por un lado, que lleva el presidente López Obrador, que es muy cuidadoso con su discurso de amor y paz y de no aceptar como que ninguna agresión, aunque sea verbal, para, por ejemplo, pelear con el presidente Trump. Otra, la que lleva el canciller Marcelo Ebrard, y otra, la relación México-Estados Unidos durante la administración de López Obrador. Bueno, es decir, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Es decir, no hay por qué estar insultando ni entrándole al garlito del dime y te digo, pero sí hay que articular una defensa inteligente, estratégica de todo lo que México y Estados Unidos hemos construido durante los últimos 20 años y que tanto impacta la prosperidad, la seguridad y el bienestar de mexicanos y de estadounidenses. No hay dos países en el mundo
que tengan un impacto para el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos como México y Estados Unidos. Sería en el día a día. Y por lo tanto, creo que uno de los grandes retos, pero también oportunidades, es que se trate de aislar en un compartimento estanco, si me permiten, el histrionismo y la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump y tratar de seguir asegurando que los mecanismos institucionales de la relación bilateral están funcionando día a día en esta tan diversa y tan compleja agenda bilateral, que es quizá la agenda bilateral más rica, más amplia que existe entre dos países en el mundo. Pero si es la agenda, por ejemplo, más importante de México, ¿México no ha perdido nada durante la administración de López Obrador? Bueno, es decir, no ha perdido nada en el sentido de que toda una serie de mecanismos que se han venido construyendo estos últimos años siguen en pie, siguen funcionando, mal que bien con el ruido de fondo del presidente dándole un día sí y un día no a su cuenta de Twitter. Es decir, aquí el tema fundamental es cómo avanzamos primero en un tema central que va a ser la ratificación del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el Congreso estadounidense, cosa que se antoja difícil por el calendario y por la dinámica político-electoral que se cierne sobre este país en los próximos meses, pero que es una pieza fundamental de ese andamiaje. Es decir, una de las grandes prioridades del gobierno mexicano es garantizar que efectivamente el Congreso estadounidense logra ratificar más temprano que tarde este tratado. Entonces, digamos, esta es una de las piezas que ahorita, digamos, están en espera de que haya definiciones políticas en el Congreso de si sí o si no van a iniciar el debate del TLC antes de la elección presidencial del 2020. Pero no hay una moneda de negociación de los migrantes para renegociar el TEMEC. No, yo creo que, es decir, no, el tema migratorio y el tema comercial de la ratificación del TEMEC, digamos, están cada una en su casillero. Ya. No se deben vincular, yo creo que sería un error en este momento vincularlos. El proceso de ratificación del TLC va a ser ya de por sí lo suficientemente complicado para que le agreguemos otras esferitas al árbol, ya sea migración o seguridad, etcétera. Pero ciertamente sí. El gobierno mexicano cree que si mantiene una tónica de cooperación en materia migratoria, eso ayudará a que el gobierno estadounidense esté mejor dispuesto a impulsar la aprobación del TLC. Yo creo que allá hay una especie de malentendido de cómo funcionan los procesos de ratificación de acuerdos comerciales en Estados Unidos, porque si bien el Ejecutivo y el presidente son importantes en el proceso de toma de decisiones con respecto al TEMEC, pues ahí los que realmente pesan, uno, son los congresistas, y dos, quienes más van a pesar en esta ocasión son los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes. Y hay que recordar que pues, los legisladores demócratas en este momento pues, no están del todo contentos con México por lo que ha venido pasando desde que Donald Trump fue invitado como candidato presidencial a viajar a México y se le dio la palestra pública desde la Residencia Oficial de Los Pinos, la otrora Residencia Oficial de Los Pinos, sí, para dar desde allí un mensaje a los medios de comunicación. Entonces, pesa más hoy el Congreso y la dinámica con las bancadas y en particular la bancada demócrata que lo que hagamos o no hagamos en materia migratoria. Es Arturo Sarucán, consultor y embajador de México en Estados Unidos entre 2007 y 2013. Gracias por estar con nosotros, embajador. Es un gran placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Y de nuevo, la patrulla fronteriza de Estados Unidos está en la mira. Este jueves, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza informó que una migrante menor de edad que estaba bajo custodia falleció. Se trata de una niña salvadoreña, tenía 10 años. Con ella suman 6 los menores migrantes que han muerto bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses en los últimos 6 meses. Mucha atención, 6 de la tarde, 7 minutos en Washington. Vamos con la información, la noticia en desarrollo. A esta hora habla el canciller de México tras reunirse con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Escuchamos. Se requiere una respuesta que pueda ser efectiva y que va a implicar el tener una posibilidad para la gente que vive allá. Todo esto que ha sido la postura mexicana, como ustedes saben, desde que
El presidente López Obrador le mandó una carta al presidente Trump. Ya ahora está traducido en un programa, en una hoja de ruta muy clara con proyectos específicos. Por ejemplo, la conexión de energía eléctrica hacia Centroamérica, por ejemplo, la extensión de gas natural hacia esos 3 países. En pocas palabras, se trataría, o lo que estamos nosotros diciendo es que Guatemala, Honduras y El Salvador formen parte de la región económica norteamericana, que es el mercado más grande del mundo. Pero para eso necesitamos tomar esas decisiones y hacer esas inversiones en el corto plazo, porque si no, esto no va a tener una solución. Si la gente tiene que seguir migrando por las condiciones de pobreza que enfrentan, pues difícilmente se va a frenar el flujo. Además, más allá del tema migratorio, hace sentido como estrategia económica y social, porque estamos hablando de 3 países que tienen 32 millones de habitantes. México ya tiene tratado de libre comercio con ellos, no estamos planteando algo distinto, y pensamos que está al alcance de la mano. Ahora, ¿cómo lo recibió el Departamento de Estado? Con interés, por lo que acabo de ver, por las preguntas que hicieron. Se les dio ya la versión sintetizada en inglés, con los proyectos prioritarios, que son 7. Varios de ellos tienen que ver con energía, pero hay otro muy importante que encabezaría UNICEF, que son $1,000 millones para escuelas. ¿Cuánto? $1,000 millones para lo que se denomina por UNICEF escuelas seguras. La conexión de gas y de energía eléctrica y la instalación en esos 3 países de empresas que tal vez ahora están en Asia o en otros países del mundo y que bien podrían estar ahí. Entonces, yo les voy a dar enseguida, o les vamos a compartir la síntesis que presentamos. ¿Qué esperaríamos de esto? Bueno, mañana voy a estar en una reunión con Casa Blanca, con McCallion, el nuevo director, y voy a volver a plantear esto, así como todos los esfuerzos que México está haciendo en el sur de México y con los 3 países centroamericanos para que esto pueda ir adelante. Es una estrategia que le vamos a presentar al mundo. De una vez les digo que la semana que entra yo voy a Alemania, estoy el día 28 de mayo en Berlín, y vamos a presentar esa estrategia también a los países europeos. ¿Con Kushner en la Casa Blanca mañana? No sé, ¿va a ser en la Casa Blanca? O en... Casa Blanca, sí. Con Kushner y con McCallinon. Canciller, ¿cómo conciliar o cómo entender la política de Trump hacia México cuando hace un par de días Trump reclama y dice que el gobierno mexicano no está haciendo nada, y dice que está decepcionado y además amenaza con que tomará represalias, y ese mismo día en el Comité de Relaciones Exteriores su emisario para el gobierno de López Obrador dice que va a construir puentes? ¿No les están tomando el pelo? ¿Cómo entender esto? Porque bueno, que manda es el presidente de los Estados Unidos. México es el socio número 1 de Estados Unidos hoy en día. Como ustedes saben, el primer bimestre fuimos el número 1. Hace un año éramos el número 4. Entonces, en primer lugar, hay una realidad estratégica económica inmensa. Hay una región, no solo que se ha integrado, sino que es muy competitiva con el resto del mundo. Está creciendo a tasas cercanas a 4% cada 2 meses. Es enorme. Entonces, esa es una determinante. Es decir, esa región económica que nos llamamos Norteamérica va a ser lo que al final del día va a determinar todas las acciones que tomemos tanto México como Estados Unidos. Es decir, eso establece un límite objetivo al conflicto. Cualquier conflicto de desaveniencia que tenga que ver con frenar ese flujo va a ser carísimo para los 2 países, pero también para Estados Unidos, no solo para México. En otras palabras, no le hacemos caso. Entonces, en otras palabras, la realidad nos va a llevar a que tengamos una buena relación o cada vez mejor relación entre ambos países. Por otro lado, México no es un país que esté mandando, como en el pasado, flujos importantes de migrantes hacia los Estados Unidos. Entonces, ahora lo que tenemos es un asunto común, los 3 países de Centroamérica que debemos apoyar para que la gente tenga alternativas. Es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa. Y pensamos, por la recepción que tuvimos ahorita, que ese mensaje va a ser escuchado. Ahora, yo no puedo decirles ahora si Estados Unidos va a tomar todos los proyectos que presentamos, pero seguramente que sí, el punto de vista de México hay que ponerlo en la ecuación, y espero que el presidente Trump, una vez que tenga la información que estamos dando,
pues pueda revalorar lo que México está planteando. Dice el canciller de México, Marcelo Ebrard, tras su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, asegura que prevé que haya mayor disposición del gobierno de Estados Unidos en términos migratorios, porque México no está enviando la cantidad de migrantes que usualmente enviaba en sexenios anteriores, en administraciones anteriores. No obstante, admite la cantidad importante del flujo migratorio de centroamericanos, sobre todo que están cruzando por territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Ha dicho que ha entregado el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador para que se construya una red de gas natural y de conexión de energía eléctrica en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Es el proyecto del presidente López Obrador, además de una inversión de la UNICEF de $1,000 millones para la construcción de escuelas en estos 3 países para tratar de reducir la ola migratoria de países centroamericanos. Mañana el canciller Marcelo Ebrard va a tener otra reunión en la Casa Blanca. Va a estar el asesor del presidente Donald Trump, el asesor Kushner, en esta reunión privada. Vamos a ver qué se registra el día de mañana de esta reunión bilateral. Es la primera vez que Marcelo Ebrard se reúne ya en funciones con Mike Pompeo en los Estados Unidos con esta agenda del plan de desarrollo presentado por el gobierno mexicano. Avanzamos. Un año después de las cuestionadas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue reelegido como mandatario, alrededor de 82.3% de los venezolanos considera que las cosas han empeorado en el país. Así lo revela la más reciente encuesta de la consultora ERCON. Según el reporte, la razón principal por la que los encuestados dicen que las cosas han empeorado es que muchos proyectos económicos y sociales han sido olvidados por el madurismo. Según el sondeo, 81.9% de los venezolanos reconoce al presidente interino Juan Guaidó como el líder político que más confianza genera, mientras que solo un 13.4% afirma confiar en Nicolás Maduro. En esta parte del programa nos acompaña Marcos Hernández López, CEO de ERCON Consultores. Gracias por estar con nosotros. Primero que nada, le doy la bienvenida. Explíquenos estos números, por favor. Sí, bueno, este es nuestro más reciente estudio de opinión dentro, digamos, la metodología telefónica. Y por supuesto tiene un nivel de confianza bastante relevante en cuanto a la importancia que tiene para que la gente tenga, digamos, una aproximación a una realidad. ERCON Consultores viene haciendo trabajo también de campo, y los números, cuando hacemos una analogía, tanto los de campo como los de telefónico o viceversa, dan unos números bastante similares. El que vamos a presentar y vamos a analizar esta tarde con ustedes es el telefónico. Sí, lo que hemos llegado a una conclusión dentro del análisis y lo que refleja el estudio es que los números están sobre el 80%, interpelan de manera ruda no solamente la reelección del señor Maduro, sino la gestión. Es decir, la gente no está creyendo en Maduro, la gente no está creyendo en un discurso redentor que por supuesto compró adeptos en el primer momento que el extinto presidente Chávez en 1999 gana las elecciones presidenciales. Pero cuando el tiempo ha transcurrido y el devenir histórico habla solo, el año pasado a este año, por supuesto, los números son bastante, pero bastante, como dicen ellos, son rojos, rojitos, y comienzan a llamar, a convocar a la reflexión, no solamente del pueblo venezolano, sino inclusive a la intervención de manera, digamos, democrática, con criterios de comenzar a configurar un cambio en el país, como la OEA, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, en fin, todas estas alianzas que de buena manera quieren colaborar con un cambio pacífico y democrático en el país. Por supuesto, todo esto queda revelado porque los números son bastante, pero bastante graves dentro de la complejidad de la situación que viven los venezolanos. Y bueno, para ustedes, los que están en Colombia, el éxodo de venezolanos alcanza casi el 1.400.000. Esto es bastante grave porque comienza a alterar la situación social y económica del pueblo colombiano. Ahora, según este sondeo, 81.9% de los venezolanos reconoce a Juan Guaidó como el líder político que más confianza genera. Per se, él solo capitaliza un gran poder político dentro de los venezolanos. ¿Cuál es el poder, el margen del resto de los líderes políticos antimaduristas? En este momento, el trabajo que ustedes tienen a mano es el telefónico, pero si le hacemos llegar el trabajo a campo,
y lo estamos trabajando a través de bloques, hay un ranking. El líder político, el máximo líder político del país llamado Venezuela es el señor Guaidó. Pero también hubo en el ranking, es decir, estudiamos el ranking de los oficialistas y lo lidera el gobernador del estado Miranda con 24. Estos números son bastante, digamos, interesantes al momento de estudiar escenarios electorales próximos que se pueden dar en el país. Pero el ranking de la oposición es el señor Guaidó, la señora María Corina, Leopoldo López, mientras que el ranking de los oficialistas es el señor gobernador del estado Miranda, luego el gobernador de Carabobo y de tercero está el señor Maduro. Allí se mueven estos dos bloques de acuerdo a los rankings. Los números no dan como para ganar en un escenario electoral democrático competitivo al oficialismo. Por lo tanto, creemos que es allí donde emerge el nudo crítico para lograr un acuerdo y llegar a unas conclusiones de repetir las elecciones presidenciales. ¿No le da el margen para ganar unas presidenciales a Nicolás Maduro? ¿Se lo da, por ejemplo, a Héctor Rodríguez para ganarle a Nicolás Maduro? Héctor Rodríguez es la mejor carta que puedan presentar en un posible escenario electoral que el gobierno pueda aceptar. Porque, como te dije anteriormente, los demás candidatos que siguen, el gobernador de La Cava, que llega a un 14%, Nicolás Maduro a un 11.8%, no tienen los números necesarios, ni inclusive el propio gobernador de Miranda, que llega al 24%, logran un porcentaje cuantitativo que pueda poner en duda o en peligro un triunfo rotundo de la oposición venezolana. Tiene que ser un frente dentro de las fuerzas antimaduristas para ganarle a Nicolás Maduro, es decir, sumar... Sí, lo escucho. No necesariamente, inclusive con dos candidatos opositores se pudiese dar un triunfo bastante, no apretado, pero sí un triunfo un poco discreto a un candidato opositor. Sin embargo, lo deseado, lo que se convoca en el momento histórico, es una alianza perfecta que vaya en contra de la gestión del chavismo, en este caso ni siquiera del madurismo, sino del chavismo, que seguramente pudiera lograr por su conexión con los sectores populares, con los estratos de IE, inclusive de 25 a un 30% en una votación. Pero de allí difícilmente puedan alcanzar a otros números de manera cuantitativa. Por lo tanto, no pone en peligro, como dije anteriormente, un triunfo de la oposición venezolana. ¿Hay algún otro liderazgo que destaque dentro de las filas del chavismo? Maduro está por los suelos, pero ¿cómo están los números dentro de esas filas? Mira, los números que representan, en este caso, los líderes oficialistas, después del señor Maduro sigue el señor Cabello, que no llega a un 7.5, apenas alcanza el 7.1%. Esto es bastante grave porque estamos hablando de la gente que ha conducido el país durante 20 años. Sin embargo, tienen liderazgo que están, digamos, articulados a la nómina del Estado venezolano. Y esto es bastante grave porque ya no estamos hablando de liderazgo, sino estamos hablando de intereses económicos. Es decir, son dirigentes que mantienen un capital político de acuerdo a una nómina del Estado que por la misma situación económica lleva a la gente a ser solidaria o llamada filosóficamente estoica con ellos. Le agradezco a Marcos Hernández López, CEO de ERCON Consultores. Gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden. Hasta luego. Y este jueves, Yorman Ortiz y Eber Ramírez cumplen un año tras las rejas. Los jóvenes fueron apresados por levantar su voz en contra del régimen de Nicolás Maduro. Sus familiares denuncian que han sido torturados y exigieron frente a la sede de la ONU en Caracas que sean liberados. Este es un informe de Oliver Fernández desde la capital venezolana. Los derechos de Yorman Ortiz fueron confiscados solo por exigir un mejor país. Su grito de libertad fue criminalizado y hoy cumple 365 días en prisión. Un día salieron a la calle a defender, como siempre lo digo, los derechos de cada uno de nosotros, los derechos de cada uno de los familiares de nosotros, y que por este motivo y por esta razón fueron privados de su libertad. María Bellorín, esposa de Eber Ramírez, considera que la calle y la denuncia hacia quienes violan los derechos en Venezuela no debe cesar. Para ella no hay miedo, el único temor es no tener futuro. Miedo me da el salir todos los días de mi casa con mi niño y no regresar. Miedo me da el salir a trabajar y no regresar porque te quitaron un teléfono, porque te quitaron un par de zapatos, porque saliste a hacer mercado
y simplemente alguien con hambre te arrebató la bolsa y te pegó un tiro por eso. Da miedo. Miedo te da que tu hijo no tenga un futuro. Miedo da no poder ver a mi hijo crecer como yo crecí. Salir libre a la calle a jugar. Miedo me da eso. Y es que María Bellorín ha tenido que explicarle a su hijo lo que significa el encierro de su padre. Destacó que con solo 8 años lo ha entendido. La verdad es uno de los valores que le quiere inculcar y al que no está dispuesta a renunciar. Preso está privado de libertad por levantar su voz. Por levantar su voz en contra de este monstruo, porque no hay otra palabra, es un monstruo con cabeza de dictadura, cuerpo de comunismo. Al principio fue muy difícil tratar de luchar con el deseo de odiar. Ver a un niño con ira, con resentimiento hacia una figura de autoridad que realmente no lo es. Mientras exista un preso político, la calle no muere. Por el contrario, es la vía para hacer respetar a quienes por estar presos no tienen voz. Hace poco estaba leyendo un libro y escuché esta frase. Los valientes pueden no vivir para siempre, pero los cobardes no viven nunca. Nosotros nunca nos rendiremos y nosotros nunca olvidaremos a nuestros presos políticos. Y nosotros nunca dejaremos de luchar, porque mientras exista un solo preso político, existiremos nosotros en la calle. ¿Cuál es el miedo a protestar? Si salimos todos los días y tenemos miedo a que nos roben, a que nos maten por quitarnos un par de zapatos, a que nos maten por robarnos un kilo de arroz, porque por eso matan en Venezuela, mi amor. Por eso nos matan a nosotros aquí en Venezuela. ¿Cuál es el miedo? Si los valientes no alzamos nuestra voz, el miedo es libre, la valentía también lo es. Los ciudadanos aseguran no estar dispuestos a permitir que se imponga el comunismo. Somos libres, nacimos libres, somos hijos de Simón Bolívar y aquí estamos en la lucha. Aquí nadie se cansa, seguimos en la calle hasta que caiga el tirano. Aún sin pruebas, Yorman Ortiz y Eber Ramírez cumplen hoy 365 días tras las rejas y la audiencia preliminar se ha diferido en 10 ocasiones. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y sigue el viacrucis para los pacientes con VIH en Venezuela. La falta de medicamentos los mantiene en angustia por no contar con sus tratamientos oportunamente. Varias organizaciones que trabajan con la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios aseguraron que este mes se distribuyeron insumos para alrededor de 50,000 ciudadanos. Sin embargo, otras ONGs que monitorean la situación reportan que esa ayuda nunca llegó. La situación se agudiza con la amenaza a defensores de derechos humanos. El director ejecutivo de Aid for AIDS International, Jesús Aguais, expresó a través de un comunicado su rotundo rechazo a las amenazas, persecuciones y detenciones de activistas y pacientes con VIH. Considera que es una situación que amenaza la integridad física y libertad que impide realizar sus trabajos en favor de las personas infectadas. Desde Nueva York nos acompaña Jesús Aguais, director ejecutivo de Aid for AIDS International. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Primero que nada, ¿no llegó esta ayuda? Bueno, para aclarar el informe que hablas de las Naciones Unidas que hizo OCHA, ese informe tienes que buscarlo de nuevo. Desafortunadamente el informe se equivocaron. Algo interno dentro de las Naciones Unidas. Hubo un llamamiento de atención a la Oficina de las Naciones Unidas encargada de escribir este informe y ya el nuevo informe da la información correcta. ¿Cuál es? La cantidad de personas que han podido servir este año con tratamiento es un poco más de 3,000 personas. Pero en Venezuela existe la medicina desde diciembre. Existen medicamentos que pueden cubrir 57,000 personas. Entonces, esto no está sucediendo por alguna voluntad dentro de los que manejan. Esto todavía lo maneja el régimen por medio del Ministerio de Salud, y estas medicinas no han terminado de llegar en el estómago de las personas con VIH, que es donde tienen que estar. ¿Y a qué se atribuye que no haya llegado? ¿Cómo es posible que se quede atorada esta ayuda que es indispensable para la vida? Sí, mira, esta ayuda llega a Venezuela gracias al activismo de la sociedad civil venezolana, específicamente de la red de personas que viven con VIH en Venezuela. Después de una labor de aproximadamente unos 2 años y medio,
3 años lograron, gracias al apoyo de organizaciones internacionales, que el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis aprobara $5 millones para Venezuela, país que no califica para recibir financiamiento del Fondo Mundial. Y estos 4.9 millones de este dinero fue destinado para antirretrovirales. En noviembre, después de un trabajo que se hizo con la Organización Panamericana de la Salud, donde salió un documento llamado el Plan Maestro. El Plan Maestro es la hoja de ruta para poder atacar la malaria, la tuberculosis y el VIH en Venezuela. Con ese dinero, $4.9 millones, se compró un medicamento antirretroviral, el medicamento para las personas con VIH, que se llama TLD. Esas son las siglas de la combinación de los 3 medicamentos. Estos medicamentos, la primera lote, que son un poco más de 600,000 botellas, que hubiese cubierto una población importante, llegó a Venezuela desde enero y estamos casi en junio y solamente 3.000 personas lo han recibido. A4AIDS, nosotros fuimos los donantes más importantes en el 2018 en antirretrovirales en Venezuela. Gracias con nuestra alianza con las agencias de las Naciones Unidas, logramos asegurarle tratamiento a 35.000 personas. Pero desde enero de este año ya todo cambió. Ya la situación es inexplicable, no existe respuesta, no existe excusa. Y las personas con VIH han sido bastante vocales, han gritado, alzado su voz, denunciando esta situación. Desde enero vemos persecución a las organizaciones con VIH. En febrero fue allanada la Fundación Mavid. En la Fundación Mavid hace vida el secretario nacional de la red de personas con VIH. La fundación fue allanada, fue violada, robaron las fórmulas lácteas que nosotros en A4AIDS donamos a las madres en Venezuela que no pueden amamantar. Esto incluye mujeres con VIH sin tratamiento. Luego sigue persecución, una organización en Lara, donde Raiza de Arias, que es su presidenta, salió públicamente denunciando la persecución que se le había hecho, y esto ha sido sistemático. En este momento está sucediendo unas situaciones realmente preocupantes con los activistas y el liderazgo de las personas con VIH en Venezuela, donde desafortunadamente no puedo decir nombre en este momento porque temo por la vida de los que están siendo perseguidos, de los que han sido arrestados, y esto está tomando un tono que nunca pensé que esto iba a llegar, especialmente porque ahora estamos hablando de los activistas que trabajan con el tema VIH, que tienen más de 30 años de experiencia. El activismo del VIH ha existido siempre. Eso es verdad en Venezuela, es verdad en cualquier lugar del mundo. Las personas con VIH son las personas con una situación de salud más organizada en el mundo. Esto es por la historia de la enfermedad. Y Venezuela no se quedó atrás. Venezuela tiene líderes mundiales en activismo en VIH que hoy están siendo atacados. ¿Qué los están atacando? ¿Qué es lo que quieren hacer contra ellos? Bueno, yo creo que es amedrentarlos para que no alcen la voz, para que no exijan que los medicamentos se entreguen. En el plan que fue aprobado por la OPS y el plan que fue aprobado por todos los actores involucrados al Plan Maestro, se aprobó que la sociedad civil iba a hacer el monitoreo social. Esta Contraloría Social está dirigida por la Red de Personas con VIH para asegurarse que esta donación que hizo el Fondo Mundial para la Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y el SIDA llegara a los estómagos de las personas con VIH. Esta línea de que llegue a los estómagos de las personas con VIH se la robé a uno de los líderes más importantes en el liderazgo de derechos humanos y en VIH en Venezuela, Alberto Nieves de AXI, que ha sido un luchador grande sobre este tema. Y eso es lo que estamos buscando, asegurarnos que las personas con VIH reciban sus medicamentos, los medicamentos están y no han sido distribuidos como es debido. Así que... Perdóname, en Venezuela entonces no se están muriendo por el VIH, sino por la burocracia, por la persecución política, por una decisión manifiesta de perseguirlos y acabar con sus vidas. Bueno, se están muriendo porque las medicinas no les están llegando, una medicina que está en el país. Sí. Y la persecución es al liderazgo. Y bueno, y también esto va más allá, porque la persecución ha sido
sistemáticamente para los defensores de derechos humanos, para activistas en general. Y por eso digo en mi comunicado que me adhiero, que es importante que este comunicado, yo me adherí al comunicado que sacó ACSI, una organización de derechos humanos que trabaja en VIH, que está en Canadá, y de la Red Global de Personas que viven con VIH, que es un organismo mundial donde hacen vida las organizaciones y las redes a nivel mundial que viven con VIH. A4AIDS nos estamos uniendo a este llamado que hizo la directora ejecutiva de ICASO, Marianne Torres, en Toronto, y lo que está haciendo la comunidad mundial, haciendo un llamado de estas violaciones que está viviendo ahora Venezuela, específicamente el liderazgo y las personas con VIH. ¿Cuál es el panorama para las personas con VIH? ¿Cuáles son las vías a las que pueden recurrir para, en todo caso, tratar de obtener los medicamentos? Bueno, yo creo que las personas con VIH tienen que exigir que les entreguen su medicina. El medicamento está en Venezuela. Un 84% de la población con VIH en Venezuela va a ser migrada a un medicamento que se llama TLD. De nuevo, son las siglas de las 3 componentes de este medicamento. Y en Venezuela debería haber medicamento para un año. O sea, que las personas con VIH, que exista una crisis en este momento y que se muera alguien con VIH en Venezuela, realmente es algo que sigue añadiendo de esta crisis humanitaria creada por el régimen. No existe motivo del por qué las personas no están recibiendo su medicamento en este momento. Y eso, si los venezolanos no pueden alzar la voz, existimos organizaciones internacionales, existimos activistas en todo el mundo que vamos a lanzar la voz por los venezolanos que están en Venezuela. Le agradezco a Jesús Zaguáis, director ejecutivo de Aid4AIDS International, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Para hablar de este tema nos acompaña José Adán Aguerri Chamorro, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A la orden. ¿Qué cifras tiene de la cantidad de funcionarios públicos, de empleados, de empresarios, comerciantes que se sumaron a este paro nacional? Bueno, yo creo que es importante empezar señalando que estamos a 401 días desde que empezó la crisis. Y en estos 401 días hemos decidido hacer este cuarto paro nacional. Desde ese punto de vista hay que reflejar que el balance que tenemos es un balance exitoso, porque ha sido un paro que muestra unidad, que muestra solidaridad, que muestra determinación, y que a pesar de lo que decía el reportaje que se acaba de presentar, a pesar de las amenazas que han habido por 3 días consecutivos, incluyendo el día de hoy, hubo una respuesta de negocios, de cierre de negocios que calculamos, dependiendo del departamento, entre 60 y 70%, pero lo más importante fue que aquellos negocios que fueron amenazados y tuvieron que abrir, la gente no asistió. Y entonces se dio una mezcla entre un paro de negocios con un paro de consumo en los negocios que fueron obligados a abrir. ¿Y a qué le temen? Si es que le temen algún tipo de sanción, de embestida del régimen de Daniel Ortega. ¿Han recibido algún tipo de notificación de las sanciones a las que podrían hacerse acreedores por haber participado en este movimiento? Sí, al sector empresarial, dependiendo del tamaño del empresario, en el caso de los pequeños comerciantes que tienen puestos en los mercados, se les amenazó con retirarles la licencia y no tener más ese lugar en el mercado porque son mercados públicos. En el caso de las empresas medianas y grandes, pues se les ha amenazado con multas, principalmente se les ha amenazado todo el día. Hoy se pasaron las autoridades tomando fotos sobre los diferentes negocios que estuvieron cerrados. Obviamente, esto también el día de ayer en un comunicado público empezaron a amenazar con las auditorías que pueden venir hacia estos negocios. Así es que estas son las diferentes herramientas, acciones que usa el gobierno. Sin embargo, como dijimos, hemos expresado en estos días, el gobierno lo que se debería de abocar no es a amenazar, sino a buscar realmente una salida que nos retire el problema, que nos quite esta crisis, que le devuelva certidumbre, que le devuelva confianza a la sociedad que hoy no la tiene.
Ahí está la sociedad civil, están los estudiantes, están los opositores, incluso la iglesia que ha participado en estas negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno de Daniel Ortega. Pero yo le quiero preguntar a usted, como empresario y como presidente de los empresarios, ¿cuál es la visión de la vida económica frente a esta crisis? Porque ya lleva más de un año. ¿Cómo toman que Ortega diga que quiere solucionar la crisis, pone una agenda, pone una fecha para concluir con esta crisis, la liberación de los presos políticos incluso, pero a la vez también los amenaza a ustedes? Tenemos desde el 27 de febrero que estuvimos sentados prácticamente hasta esta semana con el gobierno negociando. Llegamos inclusive a firmar 2 acuerdos. Uno de ellos, y que es una de las razones por las cuales se dio este paro, es porque estamos demandando que se cumpla la liberación de todos los presos y, por supuesto, la seguridad, después de que la semana pasada uno de ellos fue asesinado en la cárcel. Y estamos, por el otro lado, demandando el segundo acuerdo que se firmó y no ha sido cumplido, que es el de la restitución de los derechos. Obviamente, como empresa, si vos tenés una sociedad que hoy tiene una crisis sociopolítica, en la raíz de la crisis, al ser sociopolítica, es lo que necesitas resolver. Si no resolves la crisis, el tema económico no se resuelve por sí mismo. Y esa es la situación en donde tenés un país hoy que ha caído casi 4 puntos el año pasado y los estimados de este año es que van a caer otros 5 puntos la economía. Entonces, el punto aquí es que tenemos que resolver la crisis sociopolítica para darle respuesta también a la crisis económica. ¿Cuánto más puede soportar el empresariado nicaragüense frente a esta crisis que parece que los está asfixiando? Estamos realmente viviendo una situación en donde lo que habíamos logrado crecer en los últimos 7 años se está yendo ya en algunos sectores, es decir, ya hay sectores nuestros que lo que crecieron ya no lo perdieron completamente. Hay otros sectores que son los externos, los que están vinculados al mercado externo, los exportadores, la zona franca, que todavía resisten. Sin embargo, si la situación sociopolítica no alcanza un acuerdo, entonces no vamos a poder tampoco resistir en estos sectores. Estamos hablando de que ya se han perdido miles de empresas, cientos de miles de empleos formales y no hay salida mientras no exista una respuesta a esta situación que ha sido planteada durante 3 meses en la negociación y que el gobierno solo queda en papel, queda en retórica, pero no cumple. La liberación de los presos políticos en su totalidad es uno de los puntos del pliego petitorio de la Alianza Cívica para mantenerse en la negociación, en el diálogo con el presidente Ortega. ¿Cuál sería una señal clave para ustedes para seguir en esta negociación y no seguir dándole oxígeno sin que les cumpla nada de lo que les promete a esta Alianza Cívica? Lo que hemos planteado ya como condición para volver a la mesa es que tienen que salir los presos que todavía están en la cárcel en base a un listado que entregamos el 30 de marzo. En ese listado todavía tenemos nosotros 189 personas que están detenidas y que deben de salir para que nosotros podamos volvernos a sentar. Hay una fecha que se ha prometido, que es el próximo 18 de junio, para que todos ellos salgan no solo excarcelados, es decir, casa por cárcel, sino que también salgan ya con sus derechos restituidos, con liberación plena. Nosotros estamos expresando en la posición pública que estamos dispuestos a volver antes del 18 de junio, siempre y cuando todos estos presos que están detenidos salgan. En ese sentido, tendremos que esperar cuál es la respuesta del gobierno. Si no, ¿cuál es el plan B? La zona roja. Estamos de todas maneras con una fecha ya establecida, repito, que es el 18 de junio. Esa fecha ya es una promesa internacional, es una promesa nacional, es una promesa que todos los días en comunicados que saque el gobierno está expresando que la va a cumplir. Pues si eso es así y el 18 de junio efectivamente la cumple, pues nosotros ya podemos el 19 de junio retomar la negociación.
Le agradezco. Final de la tarde, recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también de Instagram, @NTN24, mi cuenta personal, @joelyramirez.journalist. Gracias por estar con nosotros. Los espero en una hora más en el informativo. Pásela bien.